Nosotros teníamos justamente que revisar algunos temas, cuánto tienen que ver con la relación de las maniobras en la conducción. Un temita que yo en lo personal me estaba saltando, estaba obviando este tema y resulta muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, las maniobras en la conducción desde su conceptualización, como les habíamos diciendo, las variaciones que usted realiza con su vehículo, dentro de una circulación y con ello modifica, por supuesto, las circunstancias normales de tráfico, ¿no? Es una secuencia de actos que justamente van variando las circunstancias. Ya habíamos visto también que dentro de la maniobra de la conducción había muchas, ¿no? Había, por ejemplo, la incorporación a la circulación, el desplazamiento lateral o cambio de carril, el adelantamiento, el cambio de dirección, el cambio de sentido de la marcha, la parada y el estacionamiento. Y me parece que en la sesión anterior les estaba explicando algo respecto justamente de lo que eran los cuidados que debíamos mantener respecto a las manos al volante, respecto a la anunciación de las maniobras, haciendo la conocida regla RSM o la equivalente que es la POV. La RSM, ustedes sí deben recordar que es justamente la revisión del retrovisor, la señalización y la posterior maniobra, y la POV, o PBO, perdón, es identificar su posición, considerar y cuantificar justamente la velocidad, y tercero, la observación justamente para realizar estas maniobras. Y habíamos visto también, ¿no? Dentro de las maniobras básicas, tenemos que manifestar que tenemos, por ejemplo, aparte, y con esto ya vamos a terminar lo que se vio la sesión anterior, justamente la incorporación al tráfico, ¿no? Ya actuamos, participamos justamente de la circulación, y esta incorporación lo hacíamos tanto desde una parada, estacionamiento, saliendo de un inmueble, en este caso sería de una fábrica, de un puerto, etcétera, y procediendo de otras vías de acceso, ¿no? ¿Qué más recordamos de la incorporación al tráfico? Que también debíamos tener mucho cuidado en lo que era ceder el paso, tener en cuenta su posición, y asimismo como la trayectoria y posición de estos. Y por supuesto que todas estas maniobras, las anteriores y las que vamos a ver, tengan mucho cuidado en el sentido de que deben justamente no causar peligro a los otros usuarios de las vías, ¿sí? Por ejemplo, en las vías dotadas de carriles de aceleración, es muy importante que usted deba hacerse al principio del mismo, ¿no? Deteniéndose en caso necesario, cuando no se puede realizar de manera segura, ¿no? Es preferible quedarse donde usted está antes de. Entonces ahí también había la incorporación con giros, y eso ya lo habíamos visto. Y en esta ocasión tenemos que ver justamente lo que son, aparte del desplazamiento lateral, tenemos nosotros en esta ocasión que hablar del cambio de dirección. Y el cambio de dirección no era más que la maniobra, aquella relacionada con lo que tiene que ver justamente con abandonar la vía para tomar otra distinta. ¿Sí? Ese es el concepto básico que se le otorga justamente a la maniobra del cambio de la dirección. Y por supuesto, habrá, de hecho, hay que hacerlo, porque no siempre vamos a circular por una vía. De hecho, debemos tomar vías secundarias, debemos cambiar de direcciones para tomar cada uno de los sentidos o destinos que estamos justamente preveyendo hacerlo en nuestro recorrido. Dentro de esto, que se trata del cambio de dirección, tenemos justamente que esta maniobra de cambio de dirección, usted la realiza junto con otros conductores, también usuarios de las vías, para utilizar una vía distinta a aquella por la que usted está habitualmente circulando, porque va a tomar también otra calzada de la misma vía, o como les decía, ¿no? Salir de la vía. Y justamente dentro de esta temática, tenemos que había que tomar los giros. Los giros, pues su nombre claramente lo indica, ¿no? El giro debe realizarse
tomando como precaución, como medida previa, la regla RSM o la PBO que les decía, y justamente es importante para realizar un giro, señalizar la maniobra con suficiente antelación, por lo menos, y esta distancia va a aumentar conforme aumente la velocidad de circulación, por lo menos usted tiene que anticipar el giro, señalizarlo, ¿cómo lo señaliza? Con las luces intermitentes, con una antelación por lo menos de 30 metros, ¿no? Como les digo, a medida que aumenta también la velocidad, es evidente que aumenta también la distancia de señalización. Tiene justamente que usted, como precaución, ¿no? Abstenerse de realizar esta maniobra de cambio de dirección a la izquierda. ¿En qué circunstancia? ¿No? Cuando no exista una visibilidad suficiente. Ojo con aquello. Tenemos una precaución, ya venimos acá a indicarles justamente que hay que abstenerse de girar hacia la izquierda cuando usted no cuente con la visibilidad adecuada. ¿Sí? El giro a la derecha, que también es una de las maniobras que tenemos aquí, es justamente en el cambio de dirección a la derecha, lo más cerca posible al borde derecho de la calzada. ¿Sí? Justamente nosotros estamos siempre observando, siempre señalando que la unidad vehicular debe tomar el carril al cual se está dirigiendo. En este caso, aparentemente sería un giro fácil, sencillo, no complicado, el que tiene que hacerse justamente hacia la derecha. Pero no es conveniente, y esto es básico en la conducción, desde vehículos motorizados, no motorizados, no se diga unidades de carga pesada, que el conductor, quien maniobra el vehículo motorizado o no motorizado, deba tomar siempre su costado derecho para hacer el giro a la derecha. En el giro hacia la izquierda, en vías de un solo sentido, ¿cómo se realiza el giro a la izquierda? En vías de un solo sentido, junto al borde izquierdo de la calzada, de manera análoga, de manera similar. ¿Y por qué? Porque usted tiene la plena y total seguridad de que no va a venir un vehículo en sentido contrario o en un cruce en una vía secundaria, ¿no? Justamente tenemos que estamos utilizando antes del cambio de dirección el sentido de la vía y por supuesto la misma nos va a ser favorable en ese sentido. Tenemos también otra de las maniobras que se realizan en cuanto tiene que ver al giro a la izquierda en vías de doble sentido. Acá hay un poquito más de precaución. ¿En qué perspectiva lo hacemos esto? En vías de dos sentidos, sobreentendemos que va a venir un vehículo en sentido contrario y ese hay que tener mucho cuidado. Y en vías de dos sentidos hay que hacerlo junto a la marca longitudinal que separa los dos sentidos, ¿no? Debemos tener en cuenta que siempre existiría por normativa, salvo que la entidad encargada del mantenimiento, de la señalización de dicha vía, haya obviado sus obligaciones en ese sentido, y si no existe, usted tiene que hacerlo en el eje imaginario de la calzada sin que usted invada la zona de sentido contrario. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que debe mantenerse en su carril. No debe haber invasión de carril contrario. Si es que no estuviese señalado en el sentido longitudinal la señalética horizontal justamente sobre la calzada, usted ya tiene la capacidad de saber distinguir o separar imaginariamente los carriles que tiene la vía. Otra de las precauciones o de las maniobras que tenemos y debe tener la precaución de guardarla es cuando hay que hacer un giro a la izquierda en doble sentido y cuando esta vía sea de 4 carriles, ¿no? Es decir, 2 carriles van a estar en el sentido de circulación nuestra, por lo contrario,
Los dos restantes van a ser en sentido opuesto. En ese sentido, si tenemos una vía de doble sentido, de circulación y 4 carriles, siempre que estén, como les dije, delimitados, pintados, señalados por marcas longitudinales, discontinuas, ¿no? Discontinuas tienen que serlo, lo que indica que es permisible el cambio de carril, ¿no? Las líneas discontinuas, ustedes lo conocen, en cada carril se debería colocar justamente lo más cerca posible a la línea continua central que separa el doble sentido, ¿no? La línea continua, en cambio, es la que no permite una invasión de carril y debemos justamente, como se dice, pegarnos hacia ese costado, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros que decir respecto de las maniobras básicas en esta ocasión? Tenemos dentro del cambio de sentido que manifestar que en un sentido amplio, el cambio de sentido, perdón la redundancia, justamente es dar una media vuelta realizando un giro de ¿cuántos grados? De media circunferencia, quiere decir 180 grados para seguir circulando por la misma vía, pero hacia el otro extremo. Es decir, vamos de ida, nos damos la vuelta y estamos ya de retorno sobre la misma vía. El cambio de sentido, como les estoy señalando, en el cambio de sentido, el conductor del vehículo que pretenda cambiar de sentido de su marcha debe tomar por lo menos dos principales precauciones. Esta, en primer lugar, teniendo como premisa su experiencia o su conocimiento o las precauciones que se les ha recomendado en estas sesiones, elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra directamente interceptando la vía en el menor tiempo posible. ¿Qué significa esto? Va a tener que hacerlo en una zona alejada, en una zona donde no existan más usuarios, en una zona donde no afecte, como se dice, la seguridad de los demás y que eso le permita, esas circunstancias que tiene a favor, les permita hacer la maniobra tomando el menor tiempo posible. ¿Qué significa esto? Que no debe hacerse por norma general sobre las bermas, ¿no? Otra de las precauciones que debe hacerlo para hacer la maniobra de cambio de sentido, como todas las maniobras, señalizar su intención con la suficiente antelación. El resto de usuarios tienen que saber qué maniobra va a hacer usted y mediante qué. Mediante la luz indicadora de dirección o conocida también como intermitente. En este sentido vamos a utilizar las luces direccionales o intermitentes hacia el lado izquierdo o en su defecto, ustedes también conocen que esto se lo hace a través de señales utilizando el brazo izquierdo como un ademán en el caso de reforzar la señalización o si las luces no están funcionando perfectamente, aunque eso, como se les ha manifestado al inicio, debe ser una revisión permanente de parte del conductor antes de dar inicio a la marcha de su vehículo. Otra de las recomendaciones, no con ello menos importante, a tener en cuenta, por favor, además de que nosotros ya hicimos una señalización adecuada, escogimos el lugar adecuado, vamos a cerciorarnos de que no se va a poner en peligro o en su defecto obstaculizar a otros usuarios, ¿no? Mucho ojo con aquello. Justamente desde fuera de la calzada, por su lado derecho, si es posible, saliendo un poquito a la berma, mientras se espera a usted el momento oportuno para realizar la maniobra, ¿sí? Es la manera adecuada de tomar la curva. Y otra de las precauciones que tenemos que recordar, cerciorarnos, es justamente utilizar otras vías previamente señalizadas, generalmente en vías urbanas. Es decir, no en una zona donde vaya a alterar
el flujo de tráfico, donde vaya a poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios, donde también de la misma manera no vaya a tomar mucho tiempo para poder hacerlo, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al cambio de sentido. El cambio de sentido también tiene sus limitaciones, ¿no? Les hemos dado algunas precauciones, observaciones, cuidados que hay que mantener al respecto, pero de la misma manera también hay prohibiciones, y prohibiciones que no solamente están en el tema de seguridad, como un manejo de manual, sino también algunas de ellas no estamos ajenos a que estén debidamente especificadas, referenciadas, señaladas justamente en el cuerpo o la normativa legal de tránsito que rige en el territorio nacional ecuatoriano. Pero hablando en términos más comunes, sin estar apegados tanto a lo que es leyes y reglamentos, tenemos que decir que hay prohibiciones de la maniobra de cambio de sentido. Por ejemplo, cuando usted tenga tramos de sentido único, obviamente no tenemos cómo poder invadir el sentido, por lo tanto, está debidamente prohibido tajantemente hacer el cambio de sentido en tramos de sentido único, donde obviamente nosotros tenemos una prohibición mediante señal visual que lo permita, ¿no? Donde exista justamente una señal que lo prohíba. Otra de las prohibiciones donde, o en todo lugar o circunstancia específicamente, que se dé reducida visibilidad. Y ustedes saben, ¿no? Donde hay una reducida visibilidad en una curva, abierta o cerrada, pero es curva, impide o dificulta la visibilidad. Usted necesita un amplio campo de visión para poder realizar la maniobra, y aquel conductor que viene, se aproxima, también necesita un gran espectro de visibilidad en ese sentido. Por lo tanto, en esas circunstancias, también queda prohibido. Otro de los lugares donde está prohibido el cambio de sentido es donde sea imposible, desde su punto de vista, desde su análisis, o en el sentido de que usted no va a poner en peligro o a obstaculizar a otros usuarios. Si usted ve que hay esas circunstancias, lo más recomendable es no iniciar con la maniobra, ¿sí? Por ejemplo, también donde, y de hecho aquí también es una prohibición tal vez para detenerse, ustedes también lo saben, en los pasos a nivel, ¿no? En las proximidades al paso a nivel no está prohibido. No tenemos de algún antecedente, de alguna referencia de que en las proximidades del paso a nivel o desnivel esté prohibido, pero sí en el paso a desnivel mismo. En los tramos de vía justamente que están afectadas por la señal túnel, en un túnel es imposible hacer la maniobra de cambio de sentido. No puede hacerlo en autopistas, salvo que las mismas tenga ya un hogar determinado, habilitado para la misma, pero sería muy raro, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la maniobra de cambio de dirección. Adicionalmente tenemos que darle ciertas recomendaciones, y de la misma manera lo vamos a hacer posteriormente para prohibiciones, en el caso de las maniobras básicas de inmovilización, ¿sí? Bueno, ¿qué es la inmovilización? Viene dada por la detención, por la parada y el estacionamiento. En este sentido, tenemos que manifestar lo siguiente. En el caso de la maniobra de inmovilización, un vehículo puede estar inmovilizado debido a tres causas, ¿no? A tres causas, las que ya les había manifestado. La detención en sí, la parada y el estacionamiento. Parecerían lo mismo, pero no lo son. Vamos a ver por qué o por qué se distinguen, ¿no? En el caso de la inmovilización mediante la causa de detención, tenemos que manifestar que justamente la detención no se considera maniobra, al ser, por supuesto, como ustedes pueden darse cuenta y hacer el análisis respectivo, en algunos de los casos, involuntaria. Algún daño, un fallo mecánico,
¿no? Algún tema que atender, y no tan familiar con la conducción, así que no se considera una maniobra por el hecho de ser involuntaria, la detención. No tiene limitación de tiempo, salvo que lo imponga, y de hecho va a ser así, la circunstancia que la ha motivado, que la ha provocado. En este caso, por ejemplo, usted va a detenerse, primero, por emergencia, como le decía, ¿no? Una avería, accidente o inclusive malestar físico en el conductor, ¿no? Va a detenerse también por circunstancias del tránsito, puede ser un atasco, algún inconveniente más adelante. Tiene que detenerse o va a detenerse para cumplir la orden de detención impuesta por el agente de tránsito, ¿no? Por semáforos, por señales verticales o marcas viales que justamente nos indican que justamente va a tener que hacerlo porque eso está decidido, ¿no? Tenemos también que hacerlo o hablar respecto de la parada. La parada, en cambio, la parada que nos obliga a inmovilizarnos en las vías, esta se considera a la inmovilización voluntaria del vehículo por un tiempo suficientemente corto, en el cual usted, durante el tiempo que dure la parada, va a hacer, entre otras cosas, unas que podemos mencionarla, subir o bajar personas, subir o bajar cargas, cargar o descargar cosas, va a justamente tener que ausentarse del vehículo, ¿no? Usted mismo es quien carga cosas durante la parada, no debe normalmente ausentarse del vehículo, ¿no? Tiene que tomarle un poco tiempo, eso como precaución. Se ha escuchado inclusive de muchos accidentes de tránsito de conductores inobservantes de las precauciones que hay que tener y de pronto embisten algún vehículo que está parqueado, ¿no? Porque no están observando esta situación. Por lo tanto, es importante que usted, para percatarse de esos pequeños detalles, no abandone del todo el vehículo. De pronto usted puede viajar con un ayudante, con un asistente, una persona que puede ayudarle justamente a ayudar a descargar y cargar cosas. Otro de los motivos para inmovilizarnos es justamente aquella relacionada con el estacionamiento. Y dentro del estacionamiento, como ustedes pueden leer, tenemos dos tipos de estacionamiento, ¿no? En batería y en paralelo. Y tenemos que manifestar respecto del estacionamiento que tiene como base de concepto dos características importantes. Se considerará estacionamiento a la inmovilización voluntaria de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada. ¿No ven? Por eso decía, hay diferencia entre movilización, parada y estacionamiento. Se diferencia de la parada en que no tiene limitación de tiempo y el conductor puede ausentarse del vehículo, ¿sí? Se puede por mucho tiempo hacer algún trámite, ¿sí? Algún trabajo que requiere mayor tiempo, no hay ningún problema, está estacionado. Asimismo, como les decía, ¿no? Tenemos dentro del estacionamiento dos maniobras, el estacionamiento en paralelo y también el estacionamiento en batería. El estacionamiento en batería, ustedes ya lo habrán realizado, por supuesto, claro que sí. El estacionamiento en batería consiste en aparcar en paralelo a otros vehículos. Existen dos tipos de aparcamiento de batería según la situación del vehículo respecto a la acera. Y existen, como les decía, dos. El estacionamiento batería recto, en el cual el vehículo forma un ángulo recto, 90 grados, una escuadra, como se dice, ¿no? Perpendicular respecto de la acera, y otra diagonal a la misma. El vehículo va a formar un ángulo por lo menos aproximado de 45 grados, no de 90, ni cercano a 90, ni tampoco paralelo con respecto de la acera. Va a serlo a un ángulo
previamente determinada. Eso en cuanto tiene que ver justamente a la temática que teníamos nosotros previsto realizarlo en esta noche. Como ustedes pueden ver, temas que seguramente ustedes lo dominan con total